Es muy importante lo que sucedió en Francia, una de las dos grandes democracias en el mundo. En la otra gran democracia, que es Estados Unidos, el tema de la despenalización del aborto va caminando hacia atrás. Son las dos grandes democracias que tienen posiciones antagónicas en este momento. En el Vaticano no les gustó, por supuesto, esta decisión de elevar a rango constitucional el aborto y ya fijó su postura con respecto a esto que sucedió ayer en Francia. Nos vamos a enlazar ahora con Valentina Larraqui, que es corresponsal de N+, ahí en el Vaticano, de donde es la corresponsal decana. Valentina, muy buenos días aquí en la Ciudad de México, buenas tardes allá en Roma. Y cuéntanos la reacción del Vaticano, primero la reacción y después te quiero preguntar algo adicional sobre esto mismo. Muy buenos días. Pues efectivamente la reacción del Vaticano no se ha hecho esperar y ha venido de la Pontificia Academia para la Vida, creada por Juan Pablo II, que es la Pontificia Academia que se ocupa de todas las cuestiones, sobre todo de bioética. Entonces, esta Pontificia Comisión ha dicho que de ninguna manera puede existir el derecho a quitar la vida a un ser inocente, al ser más frágil que hay, según el Vaticano, según la Iglesia Católica, que es el niño concebido en el vientre de su madre. El Vaticano está respaldando la postura de los obispos franceses, que incluso llegaron a pedirle a los fieles que se unan en ayuno, en oración, en contra de esta decisión del Parlamento francés. Y como han dicho, Francia pues se vuelve el primer país en aceptar, en blindar este derecho de las mujeres dentro de su constitución. Pero el Vaticano dirige un llamado a todos los gobiernos, a todas las religiones, para que defiendan el derecho a la vida, porque para la Iglesia Católica este es el principal derecho humano, y en un momento, en una época en la que se habla tanto de derechos humanos, no se puede pensar en eliminar una vida humana. Para la Iglesia, para el Vaticano, es un crimen. El Papa Francisco muchas veces ha dicho que realmente es el peor de los crímenes, y que absolutamente no se puede dejar de considerar que hay, por un lado, los derechos de las mujeres, y esos son sagrados, pero esos derechos tienen que combinarse, digamos, tiene que haber una conciliación entre esos derechos y el derecho del niño que tiene que nacer, porque es absolutamente la persona más frágil. Entonces, esta es la posición, es la doctrina de la Iglesia Católica, que obviamente es eterna, nunca ha cambiado, pero esta es la postura frente a esta decisión histórica del Parlamento francés. Oye, Valentina, a ver, ya sabemos, que esta es una discusión muy vieja, que tiene que ver con la ética, con la moral, con la ciencia, y ahí está partido prácticamente por la mitad. Pero ¿hay alguna preocupación por parte del Vaticano de que lo que sucedió en Francia pudiera ser, digamos, seguido por otras naciones? Siempre existe esa preocupación, porque son caminos que se abren. Por eso, justamente, el llamado de la Pontificia Academia para la Vida a gobiernos y a religiones y a comunidades religiosas, para que todos se unan y realmente consideren de que, sobre todo en una época en la que se habla tanto de derechos humanos, pues hay que salvaguardar ante todo el derecho de las personas más indefensas, que para el Vaticano, para la Iglesia Católica, son justamente los niños, digamos, que han sido concebidos, porque para la Iglesia Católica obviamente existe el derecho desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Entonces sí hay preocupación sobre este punto, pero bueno, por lo pronto se dirigen a las conciencias y dicen que esta no es una ideología, que el Vaticano no puede ser tachado de tener una ideología o de ser un Estado oscurantista, porque se está hablando de derechos humanos. Y el primero de los derechos humanos es el derecho a la vida. Valentina, muchísimas gracias por el reporte. Buenas tardes, allá en Roma. Buenas tardes.